Bueno, que vamos entonces con la clase número 9. Ahí va, en la clase de hoy vamos a ver secuencias de pulso. Vamos a hacer hincapié en lo que son, mejor dicho, las secuencias de pulso, las básicas, vamos a decirle también así, porque hay infinidad de cantidades de secuencias como para poder estudiar en resonancia. ¿Mm? Pero bueno, nosotros vamos a poner el ojo en estas, las secuencias básicas en general, que se agrupan en lo que son secuencias spin-echo y las eco de gradiente. Así que bueno, a ver si esto lo puedo sacar. Ahí va. Muy bien. Bueno, entonces decíamos, ¿qué son las secuencias? Nosotros, ¿cierto? Cuando vemos las imágenes ya, decíamos, bueno, esto es T1, T2, puede ser también una densidad protónica. Cualquiera de estas secuencias que estamos viendo van a tener, ¿cómo decirlo? Una determinada estructura para poder enviar esta energía, estos pulsos de radiofrecuencia y al mismo tiempo después obtener la señal que viene de resonancia de estos hidrógenos que nos están devolviendo en la energía. A ver qué tengo aquí. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Así que lo que quería decir que en líneas generales vamos a hacer atención en estas dos secuencias, como son las secuencias clásicas o básicas también, que son las secuencias spin-echo y las eco de gradiente, que para decirlo lisa y llanamente, son las que más vamos a utilizar, o las que van a tener los patrones, como decir, de imagen o de que es un módulo o un diagrama de secuencias muy, muy parecido. Después pueden variar en algunas cuestiones, por ejemplo, los que son las fases Pineco, que tendría acá una F, una secuencia faz, quiere decir que va más rápido, pero tienen de su estructura general las mismas formas. ¿Ya había arrancado la clase? Sí, sí, ya había arrancado, Noelia, así que ya estamos. No te hagas problema con eso. Así que está grabada igual, nada, es la primera recién, el primer slide que estamos pasando, así que no hay problema. Entonces, para tener estas secuencias ya diseñadas, esto es lo que vamos a hacer ahora, es entender cómo vienen estas secuencias. En general, para las secuencias spin-echo, esta letrita SE o fase spin-echo, la característica propia que van a tener es que los pulsos de radiofrecuencia van a ser de 90 o de 180 grados. Puedo decir I barra O también, porque cuentan con estos dos pulsos. ¿Sí? Pulso de 90, 180 y después otro pulso de 90. Que eso es lo que sería un tiempo de repetición, un tiempo TR. Haría que desde el primer pulso de 90 hasta el siguiente pulso de 90 tendríamos lo que se llama el tiempo TR. Y el pulso de 180 tiene una utilidad, que es lo que vamos a ver ahora. Esa utilidad que hay hace referencia a lo que es, vamos a decirle, una corrección que tiene esta secuencia, que de alguna forma podemos corregir estas inhomogeneidades que hay propias del campo magnético y al mismo tiempo ese nivel químico ahí a lo chiquito, en los cuales también los hidrógenos por ahí perciben un campo diferente, entonces tienden a relajarse más rápido, o al revés, lo hacen un poco más lento, depende, pero cualquiera de estas fluctuaciones que hay o diferencias en la relajación acorde a lo que es toda esta población de hidrógenos en general, que nos va a imponer este gradiente magnético que veníamos diciendo, el pulso de 180 se utiliza para esto, para corregir, para ponerlos en fase a los hidrógenos y obtener justo ahí la señal. Después, las secuencias eco de gradiente. Otro de las grandes poblaciones que hay. Secuencias eco de gradiente se utilizan muchísimo para hacer, o para obtener, mejor dicho, volúmenes de estructuras, porque son mucho más rápidas, van más rápido las secuencias. ¿Por qué van más rápido? La diferencia que hay es que los pulsos de radiofrecuencia van a estar determinados en más o menos en estos valores que ven, 5, 10, 30 grados. ¿Se acuerdan a qué referimos a los pulsos de 90, 180, 5, 10, 30? Vamos otra vez a describirlo. El pulso de 90 grados era un pulso de radiofrecuencia que tiene la suficiente energía
para poder pasar todo ese componente longitudinal de la magnetización a un plano transverso. ¿Mm? Pulso de 180 con más energía todavía, lo suficiente como para invertir esa magnetización longitudinal a 180 grados. Entonces, cuando hablábamos de 5, 10 o 30, que esto se lo conoce como el flip angle, es la energía suficiente como para poder volcarla 5 grados solamente y después estos hidrógenos vuelven a relajarse. Se libera energía, es muy poquita energía, pero lo suficiente como para poder obtener una señal de eso. Entonces ahí viene de la mano que son secuencias mucho más rápidas porque la cantidad de energía y la magnetización va en esos planos muy pequeños, 5 grados, 10 grados, 30 grados como mucho. Entonces el tiempo que tardan los hidrógenos en relajarse y devolver la energía al medio es mucho más rápido que si aplicamos un pulso de 90. Entonces estos van mucho más rápido al plano longitudinal. Por eso es que se utiliza para obtener justamente volúmenes. O podemos hacer, por ejemplo, no necesariamente un volumen, pero vamos a hacer muchos cortes de unas estructuras grandes, por ejemplo, el abdomen, unos al lado del otro, así los cortes, y esa secuencia dura 20 segundos, 30 segundos, pero la diferencia es que van a tener algún dejo de calidad, o sea, menor resolución, vamos a decir, pero lo hacemos mucho más rápido. Igual todos estos valores, todas estas cosas se pueden ir modificando para poder nosotros obtener un volumen con una muy buena resolución, una buena cantidad de adquisiciones y demás que se utilizan, por ejemplo, para estudiar articulaciones, poder sacar todo un volumen de una articulación con una muy linda resolución y al mismo tiempo después a todo ese volumen reconstruirlo y hacer imágenes en las cuales nosotros podemos ver diferentes ángulos y demás. Entonces, en línea general, secuencias spin-eco y eco de gradiente, la diferencia básica va a ser los pulsos 90 y 180 grados, y para las secuencias eco de gradiente, 5, 10 y 30, el ángulo utilizado para la emisión de la energía. Así que vamos a pasar esto, vamos a hacer un repasito de lo que eran los gradientes magnéticos. Ya sabíamos los que eran estos pares de bobinas, estos tres pares de bobina que cada uno representaban sus espacios, ¿cierto? En los ejes, dentro, diríamos, ¿cómo decirlo?, del resonador, tenemos un eje longitudinal largo, después tenemos un eje arriba-abajo y otro eje derecha-izquierda. O sea, representan esos ejes del espacio, los tres ejes del espacio, como para después tener justamente un volumen. ¿Qué es lo que hacían los gradientes? Desestabilizaban el campo magnético principal. ¿Por qué desestabilizaban este campo magnético principal? Hacía que nosotros tengamos una población de hidrógenos que se encuentra discriminada de lo que es la frecuencia central de resonancia. ¿Por qué? Porque se activaba un gradiente. ¿Qué hacía con el campo magnético principal? Le restaba potencia. ¿Cuánta potencia resta? 100 militeslas aproximadamente. Entonces, estos hidrógenos van a procesar a una pequeña diferencia respecto a la población general de ese volumen que estamos estudiando. Entonces, discriminamos justamente una parte de ellos para que obtengamos así los cortes. ¿Para qué estaban los otros? Vamos a pasar acá como para tener una idea así de lo que sería un volumen, ¿no es cierto? Acá vemos que es un corte de abdomen, ¿sí? Este corte de abdomen podemos decir de que el gradiente longitudinal dice, bueno, de todo este volumen que está acá, cortame esta parte. Entonces entra el gradiente de eje longitudinal y se posiciona diferenciando a estos hidrógenos de la frecuencia central de precesión. Al diferenciarlos, tienen otra frecuencia. Pero ¿qué pasa además también? Solamente con eso no alcanza, porque de este eje longitudinal tenemos también después un volumen, ¿cierto? Arriba, abajo, anterior, posterior, derecha, izquierda. Entonces, podemos decir que cada uno de estos cuadraditos tiene su propio valor de frecuencia de precesión. Y lo que va a hacer lo que sería uno de los módulos de las secuencias de los tiempos de repetición es llenar una fila de esa matriz, ir llenando con señal. O sea, pasa, primero se instaura el gradiente de posición. Una vez que se instaura ese gradiente, le podemos decir al equipo, bueno, ahora que tenemos ya dónde queremos cortar, al mismo tiempo también le decimos, bueno, tenés que llenar toda esta señal.
¿Cómo vas a hacerlo a eso? Le podemos decir al resonador de arriba a abajo, entonces la dirección va a ser arriba abajo, va a llenarlo de esta manera. ¿No? Puede ser también de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces lo va a hacer de esta forma. Y recuerden, cada uno de esos puntos, de esos voxeles, esos cuadraditos que ven ahí en imagen, que está hecho así como para que se exprese más o menos cómo sería una matriz, que en este caso la estamos viendo, cada uno va a tener su propio valor, su propio orden. ¿Sí? Y recuerden también que decíamos que a medida que nos vamos alejando del centro del resonador, de esa mitad, donde está ahí justo el isocentro, la bobina, el paciente y el centro del campo magnético, a medida que nos alejábamos, iban a haber algunas diferencias, pequeñitas, muy, muy pequeñitas, pero lo suficiente como para poder también desestabilizar esos hidrógenos y que sientan otra frecuencia de precesión. Entonces, recuerden eso, la frecuencia central es la que impone el campo magnético, pero esta frecuencia central también tiene algunas diferencias en esa frecuencia. Esa diferencia hay que tratar, mejor dicho, se trata de solaparla enviando anchos de banda que cubran desde la frecuencia central hacia los lados, hacia ambos lados. ¿Para qué? Para que haya un ancho de banda, que los hidrógenos tomen esa señal, coincidan sus frecuencias, tanto de la onda que viene de radiofrecuencia y a su vez también de la depreciación para que estos resuenen y emitan señal al medio. Este concepto tiene que quedar claro porque viene de la mano con las secuencias eco de gradiente. Las secuencias eco de gradiente lo que hacen es instaurar un gradiente de fase y de refase para obtener así las señales. Le dicen, vayan ahora y vuelvan ahora. Ahora vamos a eso. Así que vamos a pasar primero a lo que son las secuencias spin-eco. Más o menos este es un diagrama de secuencia. Lo que tenemos que entender acá, además de cómo es la aplicación de los gradientes, como ya veníamos diciendo, gradientes de longitud después de lectura, siempre dos gradientes son los que se van a utilizar en cuanto a lo que es obtener una señal, gradiente de posición y después el de lectura, ya sea derecha, izquierda o arriba, abajo, pero siempre son dos. Y en este diagrama lo que vemos es que cuando empieza una secuencia, ya sea de 1, de 2, densidad protónica, cualquiera que sea espineco, va a tener más o menos este orden que ven acá. Un pulso de 90 grados, se deja pasar un tiempo de ese pulso de 90 grados para enviar otro pulso de 180 grados. Se deja pasar otro tiempo también, y si coincide en algo, miren acá lo que dice eco. Esto acá, donde justo está este eco acá, donde hay un pico de señal. Esto es que coincide justo a la mitad de lo que sería el primer pulso hasta el segundo de 180. Pasa la otra mitad y ahí es donde se recoge la señal, donde tenemos el pico mayor de señal. Después esa señal, claro, va bajando. ¿Por qué? Porque es una sinusoide amortiguada. Nos daba un pico, después otro pico y a medida que va bajando, comienza a ser cada vez menor esa, como decirlo, resonancia o esas ondas que nos vienen ya de los hidrógenos. Para después otro pulso de 90 y ahí obtendríamos lo que sería un primer módulo de pulso de radiofrecuencia de 90 hasta el siguiente pulso de radiofrecuencia de 90 nos da lo que es el tiempo TR, este tiempo de repetición. Después se hace otro pulso de 90 y así sucesivamente hasta que se llena toda la información en esa matriz. Después, el tiempo de eco es lo que decíamos anteriormente, desde el primer tiempo de pulso de 90, como ven acá, hasta lo que es la mitad del tiempo transcurrido. Vamos a pensar esto ahora. A ver, mandamos el primer pulso de 90 grados, estos hidrógenos toman señal, vuelcan la magnetización allá a plano transverso y se deja pasar un tiempo. Nosotros ya sabíamos de que va a suceder que los hidrógenos comienzan a devolver energía. Algunos más rápidos, otros más lentos. ¿Sí? Entonces, podemos decirte que si vamos a escuchar a los hidrógenos que vienen más rápido, tenemos que decir de que estaríamos potenciando en todo caso T1, porque estaríamos viendo a estos que recuperan
este plano longitudinal, o sea, vuelven otra vez a la longitudinal, ya enviaron su energía y nosotros la idea es captarlo ahí en imagen, ¿no es cierto? Escuchar ese eco y poner después la señal en esa matriz. Este pulso de 180 entonces sería ¿para qué? Vamos a pensar lo siguiente. Teníamos entonces el pulso, tenemos ya la relajación, ya sabemos de que los hidrógenos, las poblaciones son diferentes, cada uno comienzan a enviar energía, entonces podemos decir de que hay muchos hidrógenos que ya están enviando gran parte de su energía y otros que no, que apenas están enviando, o sea, apenas están relajando. Recuerden que eso había esta forma de lo que era el T2, ese plano donde mirábamos que teníamos ya toda esta población de hidrógenos con energía y veíamos cómo se comenzaban a desfasar entre sí, justamente estos que van más rápido por los que van más lento. Entonces, si hay un pulso de 180 grados, o sea, invierte las posiciones, lo que está pasando es que aquellos hidrógenos que tenían más energía van a ir adelantados respecto a lo que tenían menos velocidad, o sea, menor velocidad. Pero si se invierte entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Estos que enviaban energía más rápido, resulta que ahora van a estar más atrás en cuanto a su emisión, y lo que iban más lento van a estar más adelante. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa también el tiempo, que transcurre ese tiempo, acá como vemos, sigue pasando, va a ser el mismo, la misma cantidad de tiempo, por eso decimos t medio. ¿Por qué? Porque la misma velocidad la siguen teniendo. Entonces llega un momento en el que ese desfase se vuelven a igualar. Al volver a igualarse, ahí es donde se recoge la señal. Entonces, lo que iba más rápido resulta que después va más lento, pero ¿qué pasa? Esa velocidad la siguen teniendo, siguen comportándose de la misma manera. Entonces llega un momento que comienzan a igualarse y se vuelven a poner en fase y ahí se recoge la señal. Por eso se lo llama pulso también de corrección a este pulso de 180 grados que permite justamente que por estas inhomogeneidades del campo magnético hace que los hidrógenos se vayan de algún lado, cambien su velocidad en cuanto a lo que es la relajación. Con este pulso de 180 grados se los manda para atrás de vuelta y le dicen, bueno, vuelvan otra vez y llega un punto en que se los obtiene en señal. O sea, se igualan los dos, se ponen en fase nuevamente. Eso tiene que quedar claro, que primero hay un desfase y después luego de ese pulso de 180 grados, pasando la misma cantidad de tiempo, llega un momento que ambos se vuelven a poner en fase y es ahí en donde se obtiene el eco. Entonces, el tiempo de E, o sea, el T, el tiempo de eco, va desde el pulso de 90 hasta lo que es la central de ese eco, corrigiendo inhomogeneidades del campo, ya sea secuencia T1, ya sea secuencia T2, inclusive también en secuencias de intensidad protónica. Eh, si esto no quedó claro, por favor me dicen, ¿eh? Después, seguimos. ¿Por qué ahora vamos a imágenes así como estamos viendo ahora? Lo primero, a ver, permiso que miro acá, que tengo algo, imagino. Profe, no entendí muy bien, me perdí un poco. Bueno, a ver, vamos de vuelta, porque esto tiene que quedar claro para justamente los tiempos. Vamos a decir así, vamos a ponerlo en ejemplo. Vamos a tener mm, hidrógenos que van a ir más rápido, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Acá hay diferencias en la relajación. Hidrógenos que van más rápido y hidrógenos que van más lento. Entonces, cuando se manda este pulso de 90, todos los hidrógenos van a ir a este plano transverso, o sea, van a ocupar la misma posición. Van a tener energía, la cambian y se van a transverso. Ese pulso se apaga, como ves acá. Se manda el pulso y se deja pasar un tiempo, hasta este siguiente pulso. Pero bueno, durante este tiempo hay algunos hidrógenos que van mucho más rápido en cuanto a esa emisión respecto a otros que son mucho más lentos, que están todavía ahí con su exceso de energía. Este pulso de 180 grados se los envía ¿para qué? Para que aquellos que iban más rápido respecto a los otros cambien de posición, o sea, se invierten, porque es a 180 grados, se invierte la posición. Los que iban más rápido van a quedar más retrasados respecto a los que iban más lento, aquellos estos que están más lentos. Al cambiar la posición, vamos a decir de que pasa también un siguiente tiempo
después de ese pulso de 180 grados, y estos se vuelven a poner en fase. ¿Por qué? Porque aquellos que iban más lento van a quedar posicionados primero respecto a lo que es la relajación. Pero estos otros que quedaron más atrás tienen la misma velocidad, o sea, componen estas estructuras como las grasas, por ejemplo, que liberan los hidrógenos más rápido de energía. Entonces llega un momento que que se ponen en fase nuevamente, y es ahí en donde se obtiene la señal. Vamos a poner un ejemplo con dos animalitos. A ver, tenemos por un lado una liebre y tenemos por otro lado una tortuga. Entonces nos decimos, bueno, vamos a hacer una carrera. Damos la orden, salgan. La liebre obviamente va a ir mucho más rápido, ¿no?, que la tortuga, ¿no es cierto? La tortuga va a avanzar, pero no tanto. Pero va a decir en un momento, yo le voy a decir, no, vuelvan, vengan otra vez para acá. La liebre va a volver, la tortuga va a volver también. Va a llegar un momento en que se van a poner en fase, van a estar a la misma velocidad y no, mejor dicho, a la misma, ¿cómo decir?, distancia respecto a la meta. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo las mismas velocidades en cuanto a lo que es, en este caso, una carrera, bueno, o la relajación. Entonces, cuando se ponen nuevamente en fase, tic, que es justamente la mitad de cada uno de los tiempos, estos es donde se recoge toda esa cantidad de hidrógeno, toda esa población se la escucha. Por eso, en las secuencias, por ejemplo, T2, FATSAT, no FATSAT para que los podría confundir, pero un T2 normal, que es fase spin-echo, veíamos que la grasa también tiene señal. Entonces yo les decía, recuerdan que les decía, no miren las tablas de relajación, porque esas tablas de relajación suelen confundir, porque van a decir, sí, T2, la grasa se ve hipointensa. No. En la secuencia FAS esto no es así, por los pulsos estos de 180 grados. ¿La grasa qué hizo? La grasa liberó, los hidrógenos liberaban energía. Entonces, al mandarlos a 180 grados, se los posiciona nuevamente respecto a un plano a 180 grados, o sea, inverso. Recuerden que son estos gira, ¿sí? Estamos hablando de que son en planos inversos respecto a un eje. Estos planos inversos, como tienen la misma velocidad respecto a lo que es la relajación, ya sea toda esa misma población de hidrógenos de la grasa, estos hacen de que vayan a una velocidad, pero ¿qué pasa? Después se les dice que vuelvan otra vez y obtenemos señal producto de esa grasa, que decimos, pero si estamos viendo un T2, ¿por qué? ¿Por qué tiene que señal un T2, en este caso la grasa, si no la deberíamos ver? Justamente por esto, porque ya perdieron la energía, o mejor dicho, se relajaron, pero el siguiente pulso de energía hace que tomen otra vez y comiencen a relajarse nuevamente, hasta que se equiparan ambos. Entonces, no sé si ahora con el ejemplo quedó más o menos, decime. Sí, profe, yo ya entendí. Ya Ok, me quedó más claro ahora. ok. Gracias. Siempre, no, por favor, siempre recordamos que era, ¿cómo decir?, diferentes velocidades, y llega un momento que esas velocidades hay un desfase muy grande, y al haber ese desfase muy grande, se manda este otro pulso de 180 grados que cambia las posiciones y hace que transcurrido el mismo tiempo, llegue un momento que se ponen en fase nuevamente, y ahí es donde se obtiene el eco. Entonces, tiempos de repetición de pulso de 90 al siguiente pulso de 90, es el módulo de un tiempo de repetición, y tiempo de eco desde el primer pulso de 90 hasta lo que es la mitad del eco. Por eso tenemos medio T y medio T. ¿Mm? ¿Qué más? Ah, esto se los digo ya por las dudas. A ver, en este caso, para una secuencia T1, podemos decir de que si queremos escuchar a estos hidrógenos que van más rápido, justamente los tiempos que estarían impuestos en este módulo desde el primer pulso de 90 hasta el siguiente pulso de 90 tendrían que ser tiempos cortos respecto a un T2, ¿no es cierto? Tienen que ser, ¿cómo decirlo?, bastante más cortos. ¿Por qué? Porque estos tienden a liberar energía más rápido. Entonces, para poblaciones en las cuales liberan su energía mucho más rápido los hidrógenos, los pulsos de 90 al siguiente pulso de 90, hacia el tiempo TR para T1, son tiempos cortos. Más o menos cuánto sería ese tiempo, podría ir de los 300 milisegundos a los 600 milisegundos, como para tener esta emisión de energía y a su vez después la recepción de esa energía para los hidrógenos que justamente van mucho más rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van más rápido. Entonces tenemos que de alguna forma diseñar esta secuencia para poder ponderar T1 y para poder ponderar T2
¿qué es lo que sabemos? Que íbamos a ver, mejor dicho, a observar un desfase de estos hidrógenos, cómo estos se sincronizan entre sí. Entonces eso lleva justamente más tiempo. Tenemos que esperar porque algunos hidrógenos de la grasa ya se fueron, desaparecieron, liberaron toda esa energía, pero quedan otras poblaciones todavía allá abajo con energía. Entonces, para que sea un T2, vamos a necesitar que el tiempo TR sea más largo. ¿Aproximadamente cuánto más largo? 2000 milisegundos, ya tendríamos un efecto T2 bastante importante. Para una densidad protónica, vamos a decir que el tiempo sería desde los 700 milisegundos a los 1200, 1300. Ahí tenemos una muy linda densidad protónica. ¿Qué veíamos? ¿O qué veíamos, mejor dicho, una densidad protónica? Veíamos grasa y veíamos también líquidos. O sea, ya teníamos las dos informaciones ahí en la imagen. Entonces, los tiempos en densidad protónica son, ¿cómo decirlo?, relativamente tiempos medios. Podemos ir cortos para T1, medios para densidad protónica y largos para T2. Vamos a pensar también lo siguiente, si tenemos, por ejemplo, que tiempos medios estamos ponderando una densidad protónica y tiempos largos estamos ponderando un T2, podemos decir también de que podemos obtener dentro de ese mismo TR largo también información de densidad protónica. Podemos tener no un eco, podemos tener varios ecos. Entonces aquí también vienen otras secuencias que tienen un pulso de 90, seguido de otros de 180, de 180, de 180 y sucesivamente de 180, para que dé ambas informaciones. Son secuencias que se llaman dual eco, con un tiempo de eco más corto, o sea, que de menos tiempo, y después otro de un poquito más de tiempo para justamente escuchar densidad protónica por un lado y T2 por el otro, que son las secuencias duales, que dentro de un mismo TR podemos obtener dos ecos diferentes. ¿Por qué? Porque ese TR es largo, lo suficientemente largo para escuchar esas informaciones, primero de densidad protónica y después de T2. Entonces, otras de las formas en las cuales se pueden diseñar estas secuencias. Pero lo importante es eso, es entender de que los hidrógenos toman esta energía, comienza este proceso de relajación. Recuerden, T1 y T2 eran variables que suceden al mismo tiempo, lo que hay que hacer justamente era ponderarlos para tiempos cortos, tienen que ser tiempos de repetición cortos, para tiempos para T2, que son tiempos más largos, tiempos más largos. Y acá van lo que son los contrastes en la imagen. ¿Cómo podemos modificar los contrastes? Fíjense este T2. Lindo, bien brilloso. Vemos también líquido, porque sí, es T2, ¿no es cierto? Vemos acá líquido hiperintenso, entonces ya sabemos que es un T2. Pero, por ejemplo, en la otra, decimos también, sí, efectivamente es un T2. Acá vemos líquido, pero ¿qué pasa con ese líquido? Es como que lo vemos más, ¿no es cierto? Es como que está más brillante todavía. Y la grasa está más tenue, tiene menos señal. ¿Qué pasó entonces acá? Siguen siendo secuencias T2, pero ¿qué pasa? Hay una pequeña diferencia en lo que son los tiempos de eco. Estos tiempos de eco, hay uno que es un poquito más corto y después hay otro que es un poco más largo. ¿Por qué? Porque cuando se obtienen las partes cortas de tiempo de eco, un tiempo de eco corto, vamos a tener un contraste mucho más definido entre lo que es la grasa y los tejidos, o sea, o el líquido también podemos decirle. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa más tiempo, la grasa pierde señal, como ves acá, y se potencia aún más la señal de los líquidos. Esto es con el tiempo de eco, haciendo que el tiempo de eco sea más largo todavía para ya perder la información de aquellos hidrógenos que vienen de parte de la grasa y así obtener más información de aquellos que no componen grasa, que componen líquidos, como ves acá, los puntos, estos puntos ahí cómo se ve hiperintenso. Entonces, una tiene un T más largo, lo suficiente como para que el resto de los tejidos la señal disminuya y prevalezca la del líquido. Aumentando el T, se aumenta la potenciación T2. Entonces, presente los tres factores, densidad protónica T1 y T2, cuanto mayor es el tiempo de eco, mayor es la potenciación en T2, y cuanto menor es el TR, mayor es la potenciación T1. Eso tiene que quedar
Claro, porque una de las formas también de poder observar imágenes, y a veces uno las mira y demás, y dice, "Bueno", es justamente mirando los tiempos de repetición y tiempos de eco. ¿No? Aparecen los valores, uno puede elegir y decir, bueno, a ver, ¿qué quiere mostrar dentro de esa imagen? Y entonces saca los costaditos, los nombres, bla, 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 y después los detalles de la secuencia. Entonces puedes ver el tiempo de eco, el tiempo de repetición, puedes también ver el ángulo, cuánta energía se mandó y demás. Puedes ver todos esos parámetros. Eso es otra de las formas también para decir, bueno, acá tenemos suficiente información como para decir, bueno, ¿qué TR tenés? Mientras más largo es el TR, más potenciación T2 vas a obtener. O sea, ya llegó un momento en que todos estos tejidos que ves acá pierden totalmente la energía de esos hidrógenos. Ya está, ya la liberaron, ya no hay energía ahí. Y quedan todavía aquellos de los líquidos que siguen todavía con esta energía. Estas son las secuencias que se utilizan, por ejemplo, para hacer colangioresonancia, en donde veíamos una pequeña tubitos, vamos a decir, conductos muy chiquititos con líquido, y el resto no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya emitieron su energía, pero los líquidos que todavía siguen ahí, los hidrógenos con esta energía que la siguen devolviendo al medio, aparecen en la imagen. Entonces ahí vemos. Y después otro también era la mieloresonancia. Recuerdan ahí, vayan a columna y vean esa columnita cuando veíamos las emergencias de los nervios. Seguimos, porque me voy a quedar sin espacio. A ver, secuencia seco de gradiente va a tener el mismo concepto. Tiempo TR desde el primer pulso de ángulo X al siguiente pulso de ángulo X, podemos decir 5, 10 o 15. No importa. Pero ahora, ¿cómo hacemos que estos hidrógenos hagan esto? O sea, pierdan la fase y vuelvan a estar en fase nuevamente. Entonces, pulso de energía. Esto toma la señal, se deja pasar un tiempo determinado. Se aplica un gradiente positivo que ves acá. Un gradiente positivo, ¿qué es lo que estaría diciéndote? De que está modificando, corriendo la frecuencia de precesión de los hidrógenos. Tienden a tener sienten otro campo. Entonces, al sentir otro campo, cambian la velocidad. Y después se aplica otro gradiente, en negativo en este caso, para justamente generar esto, el fase y el desfase, para después obtener justo cuando se vuelven a poner ambos en línea, en fase, todos, obtener el eco, como ves acá. Entonces, pulso, gradiente de fase y de refase, para después obtener justamente toda esta señal acá. Entonces, una manera de lograrlo es interferir en el proceso normal de desfasamiento, justamente aplicando los gradientes de fase y de fase. Lo movemos de un lado al otro. Cuando pasan justo por la misma centro, se obtiene el eco. Lo movemos de un lado hacia el otro. Cuando pasan al mismo lado, al centro, coinciden sus velocidades y pasan al centro, se recoge la señal de toda esa población. Entonces, hacer aumentar la señal hasta que el valor que le correspondería por su decaimiento normal T2 estrella. Por eso que no tiene pulso de 180 grados, no tiene este pulso que lo que hace es corregir a toda esta población, hace de que el efecto T2 estrella prevalezca y no el T2 normal. Esa es la diferencia que había entre un T2 weighted y un T2 estrella, que no tiene este pulso que lo que va a hacer es corregir a esas inhomogeneidades. Después, el valor de tiempo de eco va a venir de la mano, o se va a relacionar también con el tiempo TR. Si estamos mandando poca cantidad de energía, un ángulo de 5, obviamente va a ser extremadamente rápida esa secuencia, si son 5 grados de energía solamente. Entonces este tiempo va a ser muy, muy corto. Van a ser del orden de los 25 milisegundos, 40 milisegundos. ¿El tiempo de eco cuánto va a ser? Mucho menor todavía, va a ser de 5, de 10, de 15 milisegundos. Son secuencias muy, pero muy rápidas. Se obtiene poca señal, pero lo suficiente como para poder ponerla después en una imagen. Esto es lo que veníamos diciendo anteriormente. ¿Cuáles imágenes vas a utilizar si tenés artificios o tenés metales colocados en el cuerpo o en su defecto? ¿Querés estudiar de alguna forma partes y querés disminuir a los artificios metálicos que puedas llegar a ver? Fíjate, esto es un T2 normalito, y esta es una secuencia ecogradiente T1. Mira cómo todos estos metales es mucho más susceptible, la susceptibilidad magnética mucho más alta,
Al mismo también, fíjate acá abajo, cómo pierde señal también. ¿Por qué? Porque son secuencias justamente más rápidas y tienen una sensibilidad magnética mucho mayor. No tienen el pulso de 180. No tener este pulso de 180, hay desfases de todos estos hidrógenos que no hay forma de corregirlos. Entonces, en consecuencia, las imágenes aparecen con pérdida de señal y siempre acordémonos de lo siguiente. Si hay, como decir, metales implantados en el cuerpo, vamos a utilizar secuencias spin-eco y no secuencias de eco de gradiente, porque van a ser mucho más ruidosas. Mismo ejemplo, muy parecido, pero estas son las secuencias que se llaman in-phase y out-phase, axiales para poder estudiar el hígado. En realidad el abdomen se estudia más que el hígado, pero se utiliza mucho para el hígado para ver lo que es la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es acúmulo de grasa dentro del tejido hepático. Entonces, si ya pensamos lo siguiente, acá que vemos, lo mismo, ¿no es cierto? Vemos, la base es un T1, ¿por qué? Porque no hay líquido. ¿Sí? Eso está clarísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos diferencias entre uno y el otro? Justamente el tiempo de eco, hay una pequeña diferencia entre cada uno de ellos. O sea, el primer tiempo de eco y un segundo tiempo de eco, donde están en fase todos los hidrógenos y después donde hay un desfase entre sí. La grasa, ¿cómo perdía la velocidad? Mucho más rápido. Entonces, si llega a haber grasa en el hígado, vamos a ver que va, ¿cómo decirlo? Vamos a encontrar la grasa, si llega a estar infiltrada en el hígado, con menor señal respecto al tejido. Entonces ahí podríamos ver lo que se llaman los focos de esteatosis, donde se acumula grasa que tiene una velocidad de relajación mucho más rápida. Entonces, de alguna forma podemos discriminarla de cuando están en fase desde cuando están en desfase, o sea, cuando ya emitieron energía. Entonces encontraríamos vacíos de señal. Vamos a decirlo vacíos de señal, pero encontraríamos áreas en el hígado donde se presentan huecos oscuros, vamos a decirle, justamente en lo que es en el fuera de fase, que es esta que estás viendo acá. Tiene la misma diferencia de lo que veíamos respecto a este T2, o sea, el tiempo de eco. El tiempo de eco cambia. Entonces, al cambiar el contraste, hace de que esta secuencia sea muy utilizada para ver focos de estatosis y además también nódulos en las glándulas suprarrenales, como ves acá. Acá está la suprarrenal de un lado y la suprarrenal del otro no la encuentro. Pero bueno, a ver, ¿cuánto queda de esto? Ah, me queda la inversión todavía. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hago el break ahora porque se va a cortar, tengo un minutito nomás, no me va a alcanzar el tiempo y seguimos con esto. No queda mucho. Ya vimos T1, vimos eco de gradiente y nos quedan ver todavía las de inversión. Así que lo que vamos a ver es eso justamente. Así que bueno, desconecto 5 o 10 minutitos y continuamos. Dejo de compartir acá y salgo. Ahí va.